Hola, 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 muy buenas tardes. El Amén, Señor los bendiga grandemente en este día domingo, Día del Señor. Amén. amén. Aquí estamos una vez más, como todos los domingos, ¿eh? Y Gloria a como Dios. también los días martes y jueves, ¿eh? Con el maná. Hoy es el día especial, es un día domingo, o sea, es el Día del Señor. Tiene una connotación especial por ser de que es cuando se reúne su iglesia, su Amén, iglesia para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que aquí estamos mientras mi esposa está compartiendo el link y amén, esperamos que cada uno de ustedes se vaya conectando y vayan saludando. Así los vamos saludando desde aquí. Y desde ya les decimos muy buenas tardes, Dios los bendiga grandemente, que puedan estar bien, amén. a ustedes, su familia, allí en sus hogares. Nosotros aquí, adentro, sabemos de que el día está fresco. Saludos ahí a David Sayavedra. Amén. Dios te bendiga grandemente, David, a vos y a toda tu familia. Que Dios los tenga guardados en salud y allí en reposo. Amén. Dios te bendiga grandemente. Y hoy estuvimos participando en el mensaje del pastor Juan Carlos Mesia, que trajo ahí el Señor a través de él, del Salmo 23, un salmo muy interesante, pero nunca termina, es largo, largo, así que ya dio la primera parte, no se tiene que perder el domingo, ¿eh? Falta la otra parte, empezó con la primera parte, Jehová mi pastor, así que va a seguir con nada me faltará, todo lo demás, que es muy largo, tal vez le va a llevar varios domingos, pero es interesante. Saludamos ahí a Walter Millet, Dios te bendiga Amén. grandemente, querido hermano, Dios te bendiga en este día, bueno, que puedan estar descansando, que puedan estar descansando un día de reposo, el día domingo, un día de reposo para nosotros, que descansamos, los que trabajamos en la semana, usamos por ahí algunos el sábado también, y el domingo para descansar, así Amén. que puedan estar recuperándose en este día, recuperando la fuerza para empezar una semana con toda la fuerza. Sabemos de que para los hijos de Dios hay mucho trabajo. A todo aquel que quiere trabajar, el Señor es el que abre la ventana de los cielos y derrama su lluvia. Y la lluvia que el Señor derrama es para que crezcan las plantas, ¿no? Cuando allí hablaba el Señor en Malaquías, cuando se acuerdan de ese versículo tan famoso, saludamos ahí a la hermana Claudia, Dios te bendiga grandemente a vos y a tu familia, versículo tan Amén. famoso de Malaquías 3, ¿no? Dice, y si no, dice, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, y hablaba de la lluvia por el granero, por la semilla. Esas eran las bendiciones, no era que el Señor iba eh, a hacer llover dinero. La bendición viene para trabajarla. El Señor manda la lluvia, que es lo que hace crecer las plantas, y así los israelitas podían tener buenas cosechas. Buenas cosechas. Por eso decir, traer alimento a mi casa, al granero, a la folí, para que realmente haya alimento y no falte en la casa del Señor, que no falte en la iglesia. El Señor no va a hacer faltar alimento en su casa. Así que los hermanos en Cristo, aquellos que confían en el Señor, aquellos que han entregado su corazón al Señor, son aquellos que van a ser guardados aún en los tiempos más difíciles. Dice un salmo muy conocido, dice, aunque andes en valles de sombra y de muerte, dice que Él nos guardará. Amén. Amén, amén. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Una alegría poder compartir este día domingo, el Día del Señor, con todos ustedes. Tenemos gozo, tenemos paz, porque sabemos que Dios está en medio de nuestro. Y pensaba también, cuando hablamos de la siembra y la cosecha, ¿no? A veces no siempre la siembra y la cosecha es para todos por igual. Hay personas que están en la temporada de la siembra, ministerialmente, espiritualmente, y hay personas que están
en la temporada de la cosecha ya, de la siembra y de la cosecha. No todos estamos en el mismo tiempo, ¿eh? Hay creyentes que por ahí están sembrando recién y van a cosechar más adelante. Hay otros que ya han sembrado hace años, en las misiones, en la obra de Dios, y ya están disfrutando, digamos, de los frutos de esa siembra, ¿no? Por eso hay temporadas y temporadas, por eso dice también las lluvias tempranas y las tardías, distintas temporadas, distinto tipo de niveles espirituales, de tiempos de bendición para la iglesia, tiempos de Dios para la nación de Israel, para el pueblo gentil, para el mundo también. Por eso tenemos que ser oidores de la palabra y hacedores y abrir nuestros oídos espirituales para poder entender. Esto se recibe por el Espíritu. Las temporadas no son para todos por igual. Así que entremos en ese nuevo tiempo del Señor. Este es un nuevo tiempo del Señor, un tiempo difícil, pero es un tiempo también especial, donde también Dios está sacando cosas buenas de sus hijos, ¿no? En la convivencia, en la quietud de su hogar, en tener un poquito más de tiempo para orar, para escudriñar las Escrituras. Dios está formando a sus obreros, formando a sus hijos. Así que gloria a Dios que podamos tener la oportunidad de poder compartir todos. Ahí estábamos también compartiendo con la hermana Alicia Barragán, la hermana Alicia, bueno, que ellos están pasando una situación de duelo, en su familia ha perdido a su esposo hace unos días, y bueno, ahí compartíamos una fotito que la hermana de corazón me envió. Yo quería hacerle un memorial a su esposo para recordar, aunque no lo conocemos personalmente, pero es nuestro hermano de la fe, ¿no? Y somos parte de la misma iglesia, así que bueno, nos unimos en oración junto a toda la familia de mi hermana para orar. Sigamos orando por ellos, para levantarle los brazos, para que ellos se puedan fortalecer cada día. Y yo le decía, ¿no?, que seguramente que su esposo le dejó un gran legado, una gran herencia, y acá no habla de lo material, acá habla de lo espiritual y habla de la familia. Seguramente que él ha dejado sembrado ahí, y ellos tendrán que cosechar ahora con lo que este varón de Dios ha sembrado en los años que él vivió en esta tierra. Por lo que nos han dicho, ha sido un siervo del Señor, un hombre muy fiel, un hombre muy servicial, muy hospitalario. Ya nos han hablado del hermano realmente, y eso es el gozo, ¿no? El gozo que le queda a su familia de saber que pronto nos vamos a volver a ver todos. Yo le compartía la palabra a la hermana de San Juan 14, donde dice que el Señor le decía a su discípulo, Señor, te tienes que ir. Y el Señor decía, yo me voy, tengo que irme, es necesario que me vaya, porque voy a ir a preparar morada para todos ustedes. Y esas moradas son las que Dios va a preparar para el día de mañana que nosotros tengamos que partir. Ahí vamos a tener ese lugarcito, esa morada eterna junto a nuestro Dios querido, para poder vivir eternamente. Y esa es la promesa de Dios para su familia. Él ya está descansando y sus trabajos, sus obras terminaron aquí en la tierra, pero el legado le queda a su familia para continuar la buena obra. Así que Dios los guarde, Dios los proteja y les dé fuerzas en este tiempo, toda la familia de mi hermana, de mi hermano, que ha dejado esa herencia espiritual también en su familia, en sus hijos, en sus nietos y en su congregación también. Así que los bendecimos en gran manera, Alicia, a vos y a toda tu familia. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. Amén. Amén, amén. Saludamos al pastor Juan Carlos Mesia, que bueno, se ha conectado en este momento. Como le decíamos hace un ratito, acuérdense de que el Salmo 23 tiene mucho material, y él va a seguir el domingo que viene con la segunda parte del Salmo 23. Y bueno, estemos atentos a todo lo que es la palabra de Dios, y que podamos ser instruidos en su palabra. Amén, que podamos ser formados en este tiempo tan difícil, donde la gente está mal de todas formas. La gente incluye a todo lo que pueda ayudarle, lo incluye en todo en lo mismo. Digamos que pone todo en un mismo saco con tal de engrosar el pedido o la ayuda que pueda tener. Y mezclan muchas cosas. Por eso hoy tenemos un tema que se llama Las Tres Cruces, que también tiene un relato antes de la crucifixión,
¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que es la vida del ser humano, con lo que es la vida del creyente y con lo que es la vida de aquel que realmente niega a Dios, ¿no es cierto?, y aquellos que no entienden las cosas espirituales. Y hay una parte donde vamos a explayarnos después también, que habla de aquellos que no creen, y que creen en cualquier otra cosa menos en lo que Dios ha mandado. Y eso lo hemos podido, yo lo puedo comprobar diariamente. Ayer hubo una noticia en las redes sociales, que es el día que viene a ser de la madre de los mares, el Lemag, no sé cómo se llama, que tiene que ver con un culto africanista, que habla que es la madre del agua, es la ofrenda a la madre del agua o a la madre de los mares, que se hace todos los años aquí en Mar del Plata. Y bueno, salió ahí en las noticias donde decían que este año solamente 10 personas iban a estar allí para ofrecer estas ofrendas. Entonces, yo hice un comentario con respecto a eso, por el conocimiento que uno tiene espiritual. Y bueno, está la hermana Claudia ahí, que también estuvo hablando, y mi esposa, cuando estuvimos comentando. Y alcanzamos a ver el grado de ignorancia espiritual que hay en la ciudad de Mar del Plata. En la ciudad de Mar del Plata, y podríamos decir en el mundo, porque o sea, esto es algo de que sucede en todo el área de la sociedad, o sea, no es solamente aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y vimos la ignorancia total de no entender las cosas espirituales, y o sea, que ellos entienden todo por la diversidad, por la libertad de culto y de esto, y de que todo ayuda, ¿no? Como decía, ¿no? Todo bendice y todo ayuda, ¿no? Porque decíamos realmente de que cada vez que hacen una consagración, ¿no es cierto?, y eso ha sido comprobado todos los años, siempre algo ocurre en el puerto de Mar del Plata. Y siempre ha habido casos de que se han hundido barcos, accidentes, y bueno, si le seguimos consagrando el mar a los demonios, otra cosa no vamos a conseguir, ¿no es cierto? Por ahí tiempos de mala pesca, de puerto cerrado, se cierran las cooperativas, claro, cierra de cooperativas de trabajo, y todo eso tiene que ver por la consagración a los demonios. Y uno puede decir, bueno, pero uno no tendría que meter, sí, nosotros somos agentes espirituales de parte de Dios, y nosotros tenemos que comunicar la realidad y lo que es verdad, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces uno tiene que confrontar, y la gente piensa de que por ahí uno es fanático. Y entonces yo lo único que hice simplemente fue poner palabras específicas donde hablaba sobre esos cultos africanistas, uno de esos cultos de Macumba, de Umbanda, que asocia todo este tipo de cultos, ¿no es cierto? Y poner lo que decía la palabra de Dios. Y la mayoría tenían el tupé de decir, miren, fíjense, ay, sí, pero tu Dios es un Dios vengador, es un Dios malo. ¿Cómo que no va a permitir? Todo, dice, todos somos hijos de Dios. Digo, no sé de qué Dios. Sin embargo, dice que hijo de Dios es aquel quien ha recibido a Cristo en su corazón, que ha cambiado de vida, que antes era participante de las obras del diablo y hoy es participante del reino de los cielos. Entonces, esos son considerados hijos de Dios. Los demás son creación de Dios. Usted tiene que entender esa diferencia, tal lo que es. Todos éramos creación de Dios, hasta que vino la obra de la cruz, ¿no es cierto? Aparte del pueblo de Israel, vino la obra de la cruz, y aquellos que abrazamos la cruz de Cristo pasamos a ser hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios, aunque nosotros adoptivos, pero hijos de Dios formalmente. Nuestra adopción fue formalmente puesta por Dios en su palabra. Entonces, no todos somos hijos de Dios. Hay que tener mucho cuidado de eso, porque muchos dicen, no, pero todos somos hijos de Dios, tanto los testigos de Jehová como los mormones. No, pará un momentito. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que predicar la verdad y aclarar estas situaciones. No importa a quién sea. ¿Por qué? Porque nosotros, sabiendo la verdad, y si no la transmitimos, entonces Dios nos va a reclamar. ¿Por qué? Porque somos atalayas de Él. El pueblo de Dios antiguamente no se callaba porque había peligro o algo, no, sino que proclamaba la verdad, y en muchos casos eran corridos, azotados, llevados prisioneros,
por proclamar la verdad. Y puede haber que nos estigmaticen, y sí, puede ser que así sea, pero después esas personas que ayer estuvieron enojadas, ¿no es cierto?, y discutiendo a través de la red social, no van a poder decir cuando presenten a Dios, porque yo les presenté el Evangelio, no van a poder decir delante de Dios, nunca nadie me dijo nada, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que hablar, pero también tiene que presentar la palabra, para que realmente las cosas queden claras, ¿eh? No podemos nosotros quedarnos callados y dejar que sigan haciendo ofrendas a los demonios en nuestra ciudad, en nuestras costas. Después nos quejamos de que hay delincuencia, de que hay droga, de que hay prostitución y no sé cuántas cosas más hay por culpa de que nosotros, los hijos de Dios, no nos ponemos delante, no presentamos vallado y no oramos para reprender y echar fuera a todos estos demonios. Y además que esa gente, la mayoría, dicen que creen en Dios. O sea, ellos lo nombran a Dios y dice que creen en Dios. O son católicos o son de alguna otra religión. Entonces, con más razón, tienen que, si ellos aceptan que creen en Dios, tienen que escuchar la palabra de Dios. Y a veces, Amén. Si usted no le quiere decir nada de parte suya, no se lo diga. Con un texto bíblico, con la palabra de Dios, esa palabra de Dios no vuelve vacía y en algún momento de su vida tal vez la necesiten y van a poder sacar de ahí, ¿no?, de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que penetra y es cortante, espada de dos filos, van a poder discernir, ¿no es cierto?, que estaban equivocados, ¿no? Pero nosotros tenemos que abrir nuestra boca, porque si no, el Señor nos va a reclamar duramente el día que estemos delante de Él, ¿qué hicimos con lo que teníamos que hacer y no lo hicimos? Tuvimos Amén. La oportunidad. Así que bueno, vamos a orar, así entramos en la palabra. Vamos a orar, hermano. Yo le invito ahí donde usted está, que pueda inclinar su rostro, pueda cerrar sus ojitos y pueda orar. Orar es hablar con Dios, con su palabra, como usted lo sepa hacer. Vamos a orar, vamos a poner esta reunión, este maná, en las manos del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, oh Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Venimos ante ti, Señor. Señor, queremos pedirte, Señor, misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte piedad, Señor. Tengas piedad de cada uno de nosotros, Señor. Sí, Padre, porque en esta hora reconocemos, Señor, que somos pecadores, Señor. Yo y mi casa hemos pecado contra ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, por cada uno de esos pecados, por cada una de esas faltas. Nos arrepentimos de corazón y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos porque hemos sido rebeldes, Señor. Perdónanos como iglesia de Jesucristo, Señor. Te pedimos perdón por los pecados de la iglesia, Señor. Sí, Señor. Por los pecados de los siervos, de los hermanos, de cada uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, de la iglesia de Jesucristo de esta ciudad. Perdona el pecado de tu pueblo, Señor. Perdona, Señor. Señor, aleluya, nosotros y nuestras casas, Señor, nuestra familia, hemos prevaricado, Señor, no hemos apartado de ti, hemos hecho cosas que no teníamos que hacer, Señor. Por eso en esta hora, Padre, venimos ante ti, Señor, humillados delante de tu presencia, Señor, para pedirte que tengas piedad sobre nuestras vidas, Señor. Límpianos ahora con la sangre Padre. De Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Y si en algo te hemos ofendido, Señor, sí, comienza a orar, comienza a regenerar nuestras vidas, Señor. Recibimos tu perdón también, Señor. Recibimos aleluya, tu perdón, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios bondadoso, misericordio, tardo para la ira, Señor. Tú eres el que toma justicia, Señor. Mía la venganza, yo pagaré, aleluya. Dice tu palabra, santo Señor. Tu nombre, no es nuestra Señor. La venganza, sino que nosotros tenemos que perdonar, Señor, porque tú eres el Dios de justicia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Yo te presento, Señor, nuestras vidas, Padre. Te presento la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando, Señor, los que se van a añadir, Señor, a esta conexión, Padre, para que tu Espíritu Santo tome control y dominio de cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra que tú le has dado a tu siervo en este día, Señor, pueda subir, Señor, a tu trono, Señor, como olor fragante, Señor, pueda hacer la obra en los corazones de mis hermanos, Señor. Señor, bendice la vida de tu siervo, Señor, en esta hora, Padre. Dale sabiduría, dale gracia, Señor, dale unción de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu palabra,
palabra, Señor, pueda dar el fruto que tú estás esperando, Señor. Aleluya, En el nombre Señor. de Jesús, Señor, consagramos este tiempo a ti, Señor, y con la autoridad que nos das, Señor, Oh, ahora santo tu atamos nombre, todo poder de Jesús. las tinieblas, Señor, todo ataque que quiera venir en contra de nuestras vidas, en contra, Señor, de esta señal, en contra del Ahora, Dios, internet, en el nombre de poderoso de Jesús. Jesús, todo aquello que quiera frenar, Señor, lo que tú quieres hacer en esta hora, Padre, lo resistimos, lo rechazamos y lo echamos fuera de nuestras vidas, fuera de los hogares de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y entregamos a ti, Señor, nuestras cargas, nuestras mochilas pesadas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Señor, las ponemos en tus manos, Señor. Porque tú dices que venid a mí todos los que están trabajados y cansados. Señor, si estamos trabajados, Señor, por este afán, por esta ansiedad que tenemos en medio de esta pandemia, comienza a sacar las cargas, comienza a liberar, comienza a libertar, Padre, la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se rompe la cautividad. Señor, todo aquello, Padre, que nos frena, que nos perturba, que nos distrae, Padre, en el nombre de Jesús, lo rechazamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, y nos ponemos en tus manos. Abre nuestros oídos espirituales, sí, Señor, para que podamos escuchar tu voz a través del Espíritu Santo, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Glorificamos tu santo nombre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria Señor. a Dios. Amén, Dios Señor. los bendiga grandemente. Bueno, hoy vamos a un tema muy conocido porque se ha predicado muchísimas veces sobre este tema. Yo he predicado muchas veces, tal vez para las Pascuas hemos hablado de este tema. Y vamos a hablar de este tema de las tres cruces. Podríamos decir, si podemos hacer un título compuesto, las tres cruces y un mismo lugar. Las tres cruces y un mismo lugar. Y esto vamos a ver una historia verdadera, ¿no es cierto? Que fue la de Jesús llevado allí al Gólgota, llevado allí al Monte Calvario, donde él fue crucificado, y los dos malhechores, que se ha hablado muchas veces de los dos malhechores, y tal vez en algunos casos, algunos hasta le han puesto nombre, ¿no es cierto? Porque decían que tal vez se llamaban Dimas el bueno y Gestas. Dimas y Gestas, si usted lo busca, lo googlea, va a ver que Dimas y Gestas, Dimas era el bueno y Gestas era el malo, el ladrón bueno y el ladrón malo. Si era ladrón, no era bueno. Claro. O sea que los dos eran dos malhechores. El Señor en su palabra no especifica sus nombres. ¿Por qué? Porque tal vez no era importante el nombre de esto. Sabemos a ciencia cierta que los romanos no crucificaban a ladrones comunes. Los romanos no crucificaban a ladrones comunes, como los romanos no crucificaban a los romanos. Solamente los crucificaban por un acto de alta traición, y en algunos casos era preferible, ¿no es cierto? O lo dejaban que se matara el propio aquel que había ido en contra de los propios romanos, ¿no es cierto? Que hubiera ido en contra del César, o lo asesinaban entre ellos mismos, ¿no es cierto? Como pasó en la historia que nosotros conocemos, ¿no? y sabemos cuando dijo, ¿no? Tú también, Brutus, ¿no? Que dijo César, ¿no? Y bueno, a veces pasaban esas cosas y eran reales, pero los romanos no acostumbraban a crucificar los romanos, y sí crucificaban a los extranjeros, a aquellos que no eran parte de la ciudadanía romana, y no eran por delitos comunes. ¿Por qué? Porque tiene que ver en el cartel que le pusieron a Jesús, ¿no? En el cartel que le ponen a Jesús dice, aquí el rey de los judíos, ¿no? Decía rey de los judíos. ¿Se acuerdan cuando Pilato lo confronta y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dijo, tú lo dices. Tú lo estás diciendo. Yo no lo digo, tú lo estás diciendo. Y entonces eso era sedición. Y era algo tremendo, ¿no? Porque era algo político, era algo de rebelión dentro de lo que era romano, ¿cierto? Aquel que se levantara en contra de lo que era el gobierno romano, de lo que era el César, lo que significaba el César. Entonces se supone que aquellos dos malhechores, ahora vamos a ver la palabra, eran, calculo que judíos,
Acuérdense que en ese tiempo estaba la rebelión de los celotes también. Después vemos en el año 70 después de Cristo, cuando cae Jerusalén y toda esa historia la conocemos nosotros, ¿no es cierto?, de la gran rebelión, y después termina siendo aplastada la rebelión por el ejército romano, ¿no es cierto? Así que vamos a leer la palabra del Señor en San Lucas, y después vamos a leer otro texto que también habla de esto. San Lucas capítulo 23, verso 32 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas, capítulo 23, verso 32 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor. Llevaban también, dice, con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, dice, presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, dice, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, que estaba hablando: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Tremenda palabra del Señor. Amén. Aquí vemos esta historia tan tremenda, ¿no? Y tan viva sobre nuestras vidas, ¿no? Y que vemos allí en las tres cruces, ¿Y por qué las tres cruces? ¿Y por qué no hablar solamente de la cruz de Cristo, que es la más importante? Porque las tres cruces también tipifica a lo que es la iglesia, lo que es el mundo, lo que son las apariencias, lo que son las causas de por qué tenemos que pagar ciertas cosas. Y aún hay un hecho que también lo vamos a ver, que tiene que ver con la imposición de cargar la cruz. Y tú tienes que hacerte esta pregunta hoy: ¿qué cruz estás cargando? ¿Qué cruz estás llevando? ¿Estás llevando la cruz de la rebelión, la cruz del malhechor, la cruz del arrepentido? ¿O estás cargando la cruz de la salvación? ¿O estás cargando una cruz por obligación? Acuérdate, un mismo lugar, pero tres cruces diferentes. De las tres cruces en un mismo lugar, una sola es la que salva. Las demás no son las cruces verdaderas que nosotros tenemos que recurrir. Nosotros tenemos que recurrir a una sola cruz, y esa es la cruz de Cristo. Así que vemos aquí que Jesucristo fue condenado por sedición. Fue algo político, porque vemos aquí explicado que lo que había puesto allí decía el título en letras griegas, latinas y hebreas para todos los que estaban allí, ¿no es cierto? Porque había una multitud viendo, había gobernantes, había gente importante. Este es el rey de los judíos. Entonces, la condena para Jesús fue una condena política, una condena por sedición. No lo podían condenar por ser el Hijo de Dios, sino fue una condena política. ¿Por qué? Porque los judíos lo que le hicieron para que los romanos lo crucificaron fue acusarlo de que él quería nombrarse rey de los judíos y pasar sobre la autoridad
de los romanos. Acuérdense que en ese momento los romanos eran lo que manejaban, se podría decir, era en la época de ellos, manejaban el mundo, ellos manejaban todo. Y ellos ponían y sacaban reyes, ellos sabían quién era el rey o quién era el que tenía que estar de encargado sobre los judíos, y nadie podía venir y decirse yo soy el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque eso iba a provocar una rebelión. Más en ese momento de las Pascuas, donde ya había un movimiento de sedición. Acuérdense que para ese tiempo, cuando Pilato presentó a Jesús, no lo presentó solo, sino que lo presentó a Jesús. ¿Y a quién presentó? Presentó a Barrabás. Y esperó que el pueblo eligiera a ver a quién querían liberar. Y hay muchos, yo el otro día estaba leyendo algo y decían de que estos dos malhechores, ¿no es cierto? Que en ese tiempo, bueno, ahí le pusieron malhechores, ¿no? Y en ese tiempo se inició lo que era el sicariato, había sicarios. Y muchos fueron condenados por sicarios. Sicarios eran aquellos que mataban romanos por encargo. Y eso, o sea que los sicarios ya empezaron en ese tiempo. En el tiempo de Jesús ya había sicarios, ¿no? O sea que no es una palabra nueva ahora, siendo que ellos la han incorporado fuertemente lo que es la parte de América Central, ¿no es cierto? La parte de Colombia, la parte de Ecuador, toda esa parte. Brasil. Los sicarios están de moda, ¿no es cierto? Y asesinan gente por dinero, lo del sicariato. Y bueno, pero también se les llamaban una palabra griega, ¿no? Que quería decir como malhechor, era lestes o cacurdos, que eran, ¿no es cierto?, rebeldes o eran sediciosos, aquellos que estaban incitando a la sedición, ¿no es cierto?, a los que querían hacer un alzamiento, eran los revolucionarios. O sea que Jesús fue contado como un revolucionario, ¿sí? Fue un revolucionario espiritual Jesús. Y muchos tal vez creyeron de que él era el revolucionario para hacerlos libres de Roma. Y muchos se equivocaron con eso. Hoy también hay gente que piensa que Jesús es como el Che Guevara, claro, que es un revolucionario. Sí, un rabí, un maestro también, claro, nada más. Sí, un revolucionario que nos puede liberar. Y nada claro, más. Nos puede liberar de la opresión humana. Pero Jesús no vino a eso. Y se confundieron mucho los judíos cuando ellos pensaron de que ellos iban a venir a gobernar. Aún los discípulos pensaban de que él iba a establecer su reino aquí en la tierra. Ellos iban a establecer el reino aquí en la tierra y ya querían acomodarse, pensando de que el reinado iba a ser ahí. Ellos pensarían de que Jesús tendría un ejército preparado y todo, y que estaba armando aquí algo para establecer el reino humano. Pero Jesús le dijo, no, miren muchachos, esto no es humano, yo no soy de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si realmente fuera así, él ya tenía todo preparado. Sin embargo, él dijo, no, mi reino no es de este mundo. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Mi reino es el reino de los cielos. Es de otro mundo, es de otro lugar, es de arriba, no es de aquí abajo. Y ahora podemos entender de que muchos decían de que estos ladrones, bueno, que se podrían haber llamado Dimas y Gestas, sí, se podrían haber llamado Dimas y Gestas, sí, tal vez alguno averiguó después y hubo escritos apócrifos donde decían que eran así, pero muchos decían de que eran discípulos de Jesús. Yo no creo que hayan sido discípulos de Jesús, porque ellos estaban por otro lado, eran más cercanos por ahí los discípulos que conocemos. Y por ahí pueden haber escuchado las palabras de Jesús, pero yo no creo que hayan sido discípulos de Jesús. Muchos dicen, no eran discípulos de Jesús porque los atraparon, los agarraron, dice, cuando fueron a aprender a Jesús. Yo creo de que estos ya estaban allí presos juntamente con su verdadero jefe, que creo que debe haber sido Barrabás, claro, que era el que tenía preparado todo eso. Entonces, no solamente atraparon a Barrabás, sino querían terminar con la sedición y atrapaban a él y a aquellos seguidores. Y entonces, cuando hubo que liberar a uno, ya estaban estipuladas 3 crucifixiones en ese lugar, y entonces era Jesús o Barrabás. Y sabemos que el pueblo eligió a Barrabás, y el que fue crucificado
fue Jesucristo. Fue Jesucristo con los dos malhechores, que no creo que hayan sido discípulos, ¿sí? Uno fue tocado por el Espíritu Santo y se arrepintió, y el otro no. Pero vamos a ir para ver dónde realmente la palabra también nos afirma sobre lo que iba a pasar con Jesucristo. Una de esas partes está en el libro de Isaías 53:12. Dice así la palabra del Señor: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Y Marcos 15, 27 al 28. Marcos 15, 27 al 28. 27 al 28. Dice así: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Increíble, ¿no? Vio cómo la palabra se cumple, ¿no? Lo que se había profetizado en el libro de Isaías, sobre la muerte del Mesías y cómo repartirían sus despojos y cómo él estaba allí enfrente de los grandes mientras estaba siendo crucificado. Fue condenado como un pecador más y crucificado con los inicuos. Y el Señor tenía entendido realmente de que esto tenía que acontecer, y él no se iba a negar a eso, sino que estaba allí cumpliendo con una misión que el Padre le había encargado. Así que vamos a ver, vamos a hacer unos puntos así, más o menos en el aire, unos puntos para entender qué el Señor nos quiere hablar aquí. Y si vamos al punto número 1, dice: hay muchos que cargan la cruz, dice, por sus propios delitos. Porque aquí vemos cuando dice en el 32, llevaban también con él a otros, dice, 2 que eran malhechores para ser muertos. O sea que en este tiempo hay muchos que están cargando la cruz de sus propios delitos. O sea que lo que está aconteciendo no es por obra del Espíritu Santo, sino es por obra del espíritu del maligno. O sea que muchos cargan una cruz, pero es por su propio delito. O sea, se calcula que aquí los malhechores también tuvieron que hacer el mismo trayecto que hizo Jesús con la cruz. El mismo trayecto allí, y llevados a ser castigados allí en el Calvario, allí en el Gólgota, ser crucificados juntamente con Jesús. Pero la diferencia de que ellos cargaban una cruz que era por sus hechos delictivos, por sus propios delitos. Esto eran, dice, que iban a ser muertos. O sea que, fíjate, si tú cargas una cruz, que es la cruz de tu responsabilidad, de tu vida natural y de tu vida moral, y tu vida moral no es buena, entonces esa cruz te va a llevar a la muerte. Si tú cargas esa cruz, te va a llevar a la muerte. Si cargamos la cruz de nuestras propias males, de ser un malhechor, de ser una mala persona, eso nos va a llevar a la muerte, como llevó aquí a la muerte a estos 2 malhechores. Estos 2 malhechores que habían sido acusados juntamente con Jesús. Ellos habían sido acusados realmente por una causa verdadera, no era algo que se le había inventado. Y dice, cuando llegaron, dice, al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bien, antes de seguir, yo voy a leer Mateo. Voy a leer Mateo para ver un poquito antes de lo que sucedía. ¿Para qué? Mateo 27, 32, para ver otra cruz que a veces la gente carga, y la carga sin saber o la carga por obligación. Dice así, Mateo 27, dice Mateo 27, 32, que habla también de la crucifixión de Jesús, pero este es un vistazo por parte del discípulo de Mateo, ¿no es cierto?, que está escribiendo aquí, y que ve algo que por ahí otros no vieron. Y dice así,
cuando salían, dice, llevando a Jesús, ¿no?, para crucificarle, dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. O sea, en un momento del camino al Calvario, del camino al Gólgota, encontraron a alguien y lo obligaron a llevar la cruz. Y esta cruz nosotros la podríamos llamar como la cruz de la religión. La cruz de la religión, la cruz del sacrificio, ¿no es cierto? La cruz de la imposición. Cuando te imponen una cruz y tú la tienes que llevar por obligación. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso, pastor? Eso es cuando tú creces en un lugar y tú eres católico, porque todos son católicos. En tu casa eran católicos, entonces tú eres católico, católico, apostólico, romano. Aunque está mal dicho eso, porque si tú quieres ser católico, apostólico, tienes que ser argentino, porque tú no eres romano. Si bien creen en la religión católica, apostólica, romana, pero somos argentinos. O sea, no puedes decirte yo soy católico, apostólico, romano. Y esas son cruces de imposición. O eres mormón porque tu padre, tu madre son mormones, o eres testigo de Jehová porque tu padre son testigos de Jehová, o eres cristiano porque tu padre o tu madre son cristianos. Esos son, es una religión impuesta, es una cruz impuesta. Es una cruz por imposición, por obligación. ¿Me entiendes? Bueno, la cruz por obligación también te lleva a la muerte. La cruz por obligación también te lleva a la muerte, porque no es una cruz que tú has elegido abrazar, sino que te la han impuesto. Sea de cualquier religión, viste que te nombré todas, de cualquier secta o religión, estás cargando una cruz que tú no elegiste. Así como a Simón de Cirene, en la mitad del camino, lo agarraron y dijeron, esta es la cruz que tienes que llevar. Y a ti te puede pasar lo mismo. Te puede pasar lo mismo y te pueden imponer una religión, pero no realmente una relación con Dios. Eso no se impone, porque vos podés tener una creencia, podés creer en Cristo, podés creer en Dios, pero si vos no tenés una relación con Dios, entonces termina siendo una religión. ¿Me entiendes? Porque muchos dicen, pero yo soy evangélico. Mira vos, evangélico apostólico argentino marplatense. Qué bueno. Sí, yo me bauticé. Mira vos, qué bien. Y ahora que hace, no hago nada, dice, pero ya está todo hecho. ¿Y por qué lo hiciste? No sé, y bueno, porque muchos lo hicieron, porque mi amigo lo hicieron, porque mi familia lo hizo. Entonces, y vas a la iglesia, y voy, sí, me gusta la música. Tiene linda música, tiene lindos temas. El batero es tremendo. El bajista también, me gusta la música. Y está muy bueno. Y el pastor es gracioso, cuenta chistes y hace algunas cosas, dice que realmente son entretenidas. Y hay muchas luces y todo, no sé. Y bueno, me gusta. Eso es ser religioso. O sea que vos la cruz de religión no solamente te la van a imponer en la iglesia católica, en los mormones, en los testigos de Jehová. También el testigo de Jehová, como ellos no creen mucho, ahora han empezado a creer en Jesús y han cambiado también la forma de hablar, ¿no es cierto?, de que realmente Jesús no es un profeta, sino que realmente es el Hijo de Dios. Bueno, los testigos de Jehová cambian a cada rato y sabemos de que hay muchísimas cosas que están al borde del descalabro, no solo aquí en Estados Unidos, tremendo, pero son cruces impuestas. O sea que tú puedes estar en estas dos cruces, puedes estar crucificado a tu vida de malhechor, a tu vida del este o de cacurdo, ¿no? Qué palabra, ¿no? Puedes estar crucificado y no sabes cómo salir de esa, o tal vez no estás en esa, pero has pasado por allí y te han tirado una cruz encima. Tal vez eres evangélico, pero no conoces a Dios. Eres evangélico porque un día te pararon en la calle y te hicieron una oración, que no es cierto que... Tomaron una encuesta. Claro, la oración del pecador que decimos nosotros, que no está en ninguna parte de la Biblia, pero
es algo que uno puede, ayuda, pero no es que es algo que salva. Acuérdese, la oración del pecador no salva. Lo que salva es la convicción con la que la persona hace esa oración. Si realmente tiene la fe y la convicción para entender lo que está haciendo, entonces no importa si se muere ahí, porque eso lo vamos a ver ahora en la cruz. Y eso es lo que realmente salva, no la oración. Porque la oración alguno la inventó y quedó, bueno, ya está. Pero porque es armar ciertas partes de la Biblia donde habla de arrepentimiento. Guiar a la persona. Guiar a la persona al perdón, al arrepentimiento y al reconocer y recibir a Cristo en su corazón. Pero eso tiene que haber un arrepentimiento verdadero y tiene que haber realmente un renunciamiento verdadero a la vieja vida, porque habías estado en la cruz del malhechor, eras un malhechor, ibas a la muerte. Amén. Sí, y te encontraste con Cristo, pero no sea cosa que en ese camino esa cruz te la hayan impuesto y tú piensas que estás llevando a la cruz de la salvación y solamente estás llevando a la cruz de la religión. O sea que la cruz de la religión tampoco sirve. Entonces, porque el Señor mismo dijo que los religiosos no tendrán parte en el reino de los cielos. Y no habrá del religioso mal, porque la palabra religión es religar. Es la unión de Dios con el hombre. Claro, esa es la verdadera religión. ¿Me entienden? No la religión como claro, es así, pero no la otra religión que es la religión de la costumbre, ¿no? La de sepulcros blanqueados, como dijo el Señor, Esa es la otra religión, la de los sepulcros blanqueados, que parece que por fuera, dice, estuvieran muy blancos, pero por dentro... Fíjate, Simón el Mago, que hablábamos el otro día, hacía vida de cristiano, parecía cristiano, estaba bautizado, pasado por agua, estaba con los discípulos, pero era un brujo y un hechicero. Amén. Vamos a ver... Sí, yo iba a ir a seguir, en 35. Y el pueblo estaba mirando, dice, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea que ahí estaba el espíritu del anticristo, estaba pronunciando su voz. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, otra vez lo mismo, si tú eres el rey de los judíos, sálvete a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito que decía con letras griegas y latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Fíjense, vamos a ver aquí algo de que por ahí usted no le ha prestado atención. Usted no le ha prestado atención y yo creo de que esto lo tenemos que ver. Dice así el Señor. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué estaba haciendo este malhechor? Estaba haciendo lo mismo que estaban haciendo todos los demás. O sea, mire, fíjense lo que es la tendencia, lo que es el llevar a otros a lo mismo, al llevar al mismo pensamiento. Un espíritu puede influenciar a otro. La influencia de maldad, la influencia de burla, se alía. Y el malhechor tenía sus cosas, pero aquellos que estaban abajo, que se suponían que eran los sacerdotes, que eran los gobernantes, dice, porque estaban ahí, ¿no es cierto? Dice, y estaban mirando, y aún los gobernantes, ¿no es cierto? Y los sacerdotes que estaban ahí, estaban injuriando a Jesús diciéndole eso. Entonces la influencia, ¿cómo puede cambiar? Tal vez el malhechor una decisión. Tomó una decisión por lo que fue influenciado por aquellos que estaban abajo, porque él estaba en una situación de escarnio. Este muchacho estaba en una situación de escarnio que iba a ser condenado, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos de que la mala influencia también puede incitar a otro a decir lo mismo. Claro. Él dijo, si aquellos están diciéndolo eso, yo también lo puedo decir, tal vez me salve. Tal vez si digo lo mismo que dicen ellos, me diga, bueno, este está de acuerdo con nosotros, tal vez yo me salve. Y a veces las personas
piensan de esa forma, pensando de que agradando a otros pueden tener la salvación. Y eso no es así. Eso no es así. Es diferente. Miren, yo andaba buscando, y ahora espero encontrarla, que es cuando Jesús es tentado. A ver si lo podemos encontrar en Mateo. La tentación de Jesús. Aquí está, miren. Fíjense. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo el tentador? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No? Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo del templo. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandarán acerca de ti. Y así, y el diablo lo llevó a otro lugar y en todo le decía, si eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Y fíjense lo que le decían aquí. Dice, si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvese a sí mismo. Diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Quién estaba ahí? El mismo Satanás incitando a otras personas a que blasfemaran al Señor, que insultaran a Jesucristo que estaba allí en la cruz del Calvario. Y este malhechor hizo lo mismo. O sea que tiene que ver la influencia espiritual. Cuando una persona está mal, acuérdense que este era un malhechor, estaba condenado a muerte, estaba en su último momento, momento de desesperanza, momento de aflicción, sabía que iba a morir. Estaba débil mentalmente y espiritualmente, fácil de influenciar. Entonces hay que tener cuidado cuando uno está en esos momentos de debilidad, momentos de debilidad espiritual, natural, cuando está en una situación agónica y muy embromada, de no dejarse influenciar por lo que dicen aquellos otros, aunque sean gobernantes, aunque sean sacerdotes, porque estaban allí también los sacerdotes esperando que se cumpliera el edicto de Roma y que condenaran a Jesús y que fuera muerto. Entonces este le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Quién era Satanás que estaba hablando allí? Porque también lo estaba tentando, como lo tentó el diablo en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Échate, porque los ángeles te recibirán. Si tú eres el Mesías, bájate de la cruz y sálvame a mí, y sálvame a los demás, y sálvanos a todos. La tentación lo llevó a él la influencia de aquellos que estaban en eminencia, a que él tomara esa decisión, a último momento de su vida, una decisión errónea. Entonces aquí vemos, en tercer punto se podríamos llamar, es cargar la cruz de la amargura, la de la culpa, el del culpar a otros de los problemas nuestros, ser influenciados por Satanás. Esa sería la otra parte, sería el tercer punto, que sería cargar la cruz de la amargura, cargar la cruz de la debilidad, de la culpa, de culpar a otros, de sacarse de encima las responsabilidades, porque es la responsable de lo que había hecho. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí su palabra lo dice. Y respondiendo el otro, que ahora vamos a ir al otro punto, que es la cruz de la conciencia. Por eso estamos hablando, y quiero que recuerde los pasos que hemos dicho: la cruz de nuestro mal vivir, la cruz de la obligación o de la religión, la cruz de la amargura, la cruz del pecado o la cruz de la irresponsabilidad, y la cruz de la conciencia. Dice, y respondiendo el otro en el verso 40, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Le está diciendo, ¿no temes a Dios en este momento estando en la misma condenación? ¿No tienes temor de Dios estando en la misma condenación? Nosotros, le dice él al otro, a la verdad,
justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nuestros hechos son los que nos llevaron a esto, mas ningún mal hizo. O sea que ya había algo en esta persona que estaba cambiando, estaba siendo ya tocado por la presencia de Dios y estaba recibiendo convicción por el Espíritu Santo. Esa es la cruz de la conciencia, cuando la conciencia te habla del corazón, influenciada por el Espíritu Santo, entonces tu forma de pensar, tu forma de actuar cambia. Cambia. Dice, nosotros realmente merecemos esto, porque hemos sido sediciosos, hemos sido ladrones, hemos sido sicarios. Tal vez habíamos quitado la vida a la persona, pero nada ha hecho. O sea que algo sabía de Jesús, sabía de que Jesús había andado haciendo buenas obras. Tal vez no era discípulo de Jesús, tal vez andaba con Barrabás, pero tal vez miraba con buena vista lo que estaba haciendo Jesús. Y tal vez no tuvo la oportunidad de ser parte de sus discípulos. Pero el tener una buena intención en su corazón fue lo que lo llevó a cambiar. Y aquí tuvo la oportunidad. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y saben que yo estaba pensando, Jesús murió primero que los ladrones. Increíble, ¿no? Murió primero que los ladrones. O sea que Jesús en ese momento, aquel que lo rechazó fue directo al infierno. Y aquel que lo aceptó fue derecho al reino. O sea que fue el primero de ese momento, ¿no?, que acababa de morir, habiendo conocido al Señor, habiendo creído en Él, que entró en el reino de los cielos. O sea que están las dos oportunidades, las dos cruces ahí, más la de Jesús, que es la tercera cruz. ¿Qué cruz estás cargando hoy? ¿A cuál cruz recurres? Porque había 3 cruces en el Gólgota. ¿Qué cruz es la que estás abrazando hoy? La cuarta, ¿no es cierto? El cuarto punto, dice, es cargar la cruz de la conciencia, que es la que el malhechor es sacudido por el Espíritu Santo. Él carga esa cruz. Él hace conocer esa cruz de la conciencia y se arrepiente. Hay arrepentimiento en sus palabras y hay reconocimiento de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Amén. Punto número 5, y vamos a hablar de la cruz verdadera, de la única cruz. Cargar la cruz de Cristo. Es la cruz de la redención, la cruz de la salvación y la cruz de la vida eterna. Abriendo 3 cruces, tú puedes elegir cualquiera. Hay muchos que han elegido la cruz del malhechor y es el alejamiento de Dios. Aún hasta sus últimos momentos han elegido estar lejos de Dios. Pero aquellos que han elegido, como eligió este otro malhechor, que vio allí que realmente el que estaba siendo crucificado era el Hijo de Dios, porque le había dado testimonio el Espíritu Santo. El Señor, Dios mismo le había dado testimonio a él de que él era su Hijo. Y él creyó allí. Y él alcanzó la redención, alcanzó la salvación y la vida eterna. Fíjense lo que dice Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué cruz? ¿Qué cruz has tomado tú? Un solo lugar, 3 cruces diferentes. Y podríamos decir que una de esas cruces le fueron impuestas a Simón. No sé, muchos lo llaman San Simón. Debe haber escritos. Tal vez él después abrazó el cristianismo.
Pero en ese momento le fue impuesta, como a muchos les ha sido impuesta. Te ha sido impuesta la religión, te ha sido impuesto el cristianismo. No te lleva a la vida. Porque esto es por decisión propia, esto es por decisión de nuestro corazón. Tenemos que entender de que somos malhechores, somos lestes. Somos malhechores condenados a muerte. Nosotros somos los que caminamos juntamente con Cristo a la cruz. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Dice, hay que tomar la cruz de Cristo y seguirlo a Él. Tomar la cruz de Cristo y morir. Morir. ¿Por qué? Porque el morir en Cristo también es resucitar en Cristo. Amén. Aquel que toma también la muerte en Cristo, que toma su cruz, es el que es digno. ¿Por qué? Porque el que tomaba la cruz era para ir a morir. El único que estuvo allí y le fue impuesta la cruz fue Simón. No sé lo que hizo Simón después realmente al final de su vida. Y espero que tú no estés en el Evangelio por imposición. Si tú eres uno de esos que estás en el Evangelio por imposición o por asociación, por amistad, por herencia. La herencia era en el sacerdocio levítico, arónico, pero no, aquí no hay herencia. Aquí no porque tu padre sea pastor o porque tu padre sea evangélico, tú ya tienes la salvación y eres evangélico por herencia. No, esto es por decisión. Y si en este tiempo tú dices, bueno, yo ya me libré de la cruz del malhechor, ya no soy un malhechor, pero estoy cargando una cruz de que me la han impuesto porque yo realmente no conozco a Jesús. Ni sé quién es. No he tenido un encuentro con Él. Y he ido a la iglesia porque iba mi padre y mi madre. Pero realmente, un día me hicieron la oración y bueno, me dijeron, ahora ya sos salvo. Pero lo que te salva es tener una relación con Dios, no una oración. Sí, la oración diaria y la relación con Dios, porque si tú no conoces a Dios, ¿cómo Dios te va a conocer cuando llegues hacia arriba? Porque Él realmente reconoce a sus hijos. Y sus hijos verdaderos son aquellos que realmente llevan a Cristo en su corazón, pero no por imposición, sino por decisión. Así como este ladrón, al final de su vida, al final de su tiempo, él reconoció y entró al paraíso. Y digo, fue fácil porque no tuvo tiempo de pecar, pero creo que nadie hubiese querido morir de la forma que murió ese ladrón. Era la peor muerte. La muerte en la cruz era la peor muerte. Por eso era que era usado para aquellos que estaban en sedición y en rebeldía, porque nadie quería pasar por la cruz. Jesucristo pasó por la cruz y se hizo maldito por cada uno de nosotros para que aprovechemos realmente el beneficio de la cruz de Cristo. Si no cargas tu cruz, si no mueres, no puedes vivir. No puedes vivir. Aquel que no muere a su vieja vida, aquel que no muere a su vida de malhechor, a su vida de ignorancia, aquel que le ha sido impuesto el Evangelio, pero no porque lo ha creído, porque lo ha necesitado. Aún aquel que ha tomado el Evangelio solamente por necesidad. Uno dice, bueno, pero fue en la peor situación, se murió un familiar y se acercó a Dios. ¿Pero se acercó para qué? ¿Solamente por el consuelo momentáneo? ¿Solamente para poder ser cobijado por las oraciones y tal vez encontrar lástima? Mire, es preferible de que encuentres la misericordia de Dios, que encuentres la bondad de Dios y que te pueda realmente reconciliar con Él y no ir por Él por lo que te puede dar, por lo que puede hacer por ti, sino que puedas conocer a Dios de tal forma de que el amor que sientes por Él sea tu verdadera religión. Que realmente el conocimiento de Dios te lleve a la verdadera cruz día a día.
Porque si nosotros no conocemos realmente a Dios, nunca podremos conocer verdaderamente la obra de la cruz. La obra de la cruz marcó el principio de lo que es la iglesia de Cristo. Amén. Es un antes y un después. Después de Él está la vida eterna. Antes de Él estaba la ley. Y aún así todo el Señor estuvo un tiempo en las profundidades predicándole a aquellos que eran los patriarcas, aquellos que habían hecho las cosas bien a través de la ley. Pero si quieres ser salvo, realmente tienes que abrazar la verdadera cruz. No hagas como estos ignorantes que vemos hoy, que piensan que la libertad de culto es darle libertad a cualquiera, que cualquier religión lleva a Dios, que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos y recibimos el amor de Dios. Sí, porque dicen, de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda y tenga vida eterna, ¿no? Juan 3:16. Bien, pero que no se malentienda ese versículo. Dios amó al mundo y entregó a su Hijo, pero no quiere decir que eso te salve. O sea, Él entregó a su Hijo, pero si tú no amas a su Hijo y tú no te entregas a su Hijo, entonces solamente el amor que dice ahí como hijo de Dios no alcanza. Dios te ama, sí, pero Él quiere que te vuelvas a Él. Él quiere que abraces la verdadera religión, que es la relación con Dios, la relación de padre e hijo, de que realmente puedas entender de que el Evangelio no es un juego y no es algo solamente para pasar el tiempo, de que esto es algo serio y que realmente es algo espiritual, no es algo natural. Hay muchas personas que entienden el Evangelio, lo entienden naturalmente y dicen, bueno, sí, está bien, pero soy amigo de él. No, pero lo que pasa es que yo no tengo problema, pero como soy amigo, sí, pero si el otro se está hundiendo y está haciendo las cosas mal, ¿qué clase de amigo eres? Si tú entiendes las cosas del reino, entonces si él es realmente tu amigo, tienes que ir y sacudirle y decirle, mira, te estás equivocando, has hecho mal, vuélvete, porque te irás a la perdición. Esos son los verdaderos amigos, es aquel que da la vida por sus amigos, como Jesús. Jesús es el verdadero amigo porque Él dio la vida por cada uno de nosotros. Pero no le llames amistad a la amistad natural. Porque la amistad natural es por un tiempo. Hay amigos sí que capaz que son eternos. Pero no todos son así. Hay amigos que están y el día más difícil de tu vida, esos amigos no están. Esos amigos no están. Y entonces es lamentable ver cómo muchos abrazan la religión de la amistad. Y la religión de la amistad no te lleva a buen camino siempre. Porque tú por la amistad puedes desviarte. Tú por la amistad puedes llegar a cometer errores que pueden costarte la salvación solamente por ser amigos. Lo que te salva no es la amistad con el hombre, sino la amistad con quién. Amén. Con Dios. Entra en la amistad con Dios. El hombre tiene que relacionarse y tiene amigos, pero ellos no te van a salvar. El día que tengas que cargar la cruz y vayas camino al Gólgota, puede ser uno de estos dos ladrones. Puede ser uno de estos dos ladrones. Pero fíjate que puede llegar a ser el ladrón que no tuvo conciencia, sino que rechazó a Jesús. Lo rechazó a Jesús. Y en ese último momento, por ahí tienes la oportunidad, como la tuvo este otro ladrón, y se arrepintió y le dijo, mira, desde este momento estás conmigo en mi reino. Por eso sucede siempre. Puedes tú calcular y decir, no importa, yo puedo vivir mi vida de felicidad y mi vida libre, y al último momento, cuando me esté por morir, me arrepiento como el ladrón en la cruz. No, siempre va a ser así. Porque hay gente que piensa, mira, hay gente que piensa así. Gente que tiene humanista, hay algunos religiosos y algunos creyentes, que no hacen la voluntad de Dios, piensan,
yo voy a tener una buena vida y voy a morir rodeado de mis nietos y mis bisnietos y voy a partir de este mundo en paz. Y tal vez no llegue ni a conocer ni a su nieto, porque Dios se lo lleva antes. Porque nadie tiene la vida comprada en este mundo, hermano. Nadie puede asegurar, yo me quedo, yo me voy, yo mañana estoy vivo. Nadie puede decir eso. Entonces nosotros la única seguridad que tenemos es la cruz de Cristo. Es la única. Es en nuestro arrepentimiento y en nuestro reconocer de que hemos pecado y de que hemos estado cargando una cruz que no debíamos. Estábamos cargando la cruz del pecado de este ladrón que no se arrepintió, sino solo que blasfemó en contra de Jesús. Y tal vez estabas cargando una cruz por imposición y estabas contento. Discúlpame si te amargué el día hoy. Te pido perdón. Pero también te quiero avisar que si estabas cargando esta cruz, despiértate. Despiértate, ¿por qué? Porque esa cruz no es la verdadera. Te han impuesto una cruz de la religión, de la imposición. Y eres cristiano por imposición, no por decisión. Y entonces el desconocimiento de la verdad, por más de que tú vayas a la iglesia, que cantes coro, de que toques la guitarra, de que toques el órgano, de que eres un líder, pero si no has conocido a Dios, no has conocido la cruz. Y en la cruz está la redención, y está la salvación, y está la vida eterna. En la cruz de Cristo están todas esas cosas. Entonces no sean cosas que se has encontrado en una religión impuesta. ¿Qué es lo que muchas veces pasa hoy? Vemos que nuestros hijos van con nosotros a la iglesia cuando eran niños y nos acompañaban, iban a la escuelita, y nosotros oramos por ellos, iban a los campamentos, participaban de los coros de niños, del festival del Día del Niño, y muchas veces nos encontramos después de 20 años con los hijos ya mayores que han desaparecido de la iglesia. Y en muchos casos, líderes, tremendos líderes de Dios, que sus hijos se han perdido en la droga, en la prostitución, en la delincuencia, tremendos líderes de Dios, y sus hijos se han apartado, han caminado por el mal camino, por el camino del malhechor, y no se han vuelto. Entonces decimos, ¿qué pasó, Señor? Porque a ellos les fue impuesto un evangelio. No les fue enseñado realmente a conocer a Dios. Porque ese es el error que nosotros cometemos como líderes y como pastores. Que no les enseñamos muchas veces a las personas a tener una relación con Dios. Y las personas tienen una relación con Dios a través nuestra. A través nuestro. Porque nosotros somos los que oramos por ello. Somos los que oramos para que la presencia de Dios baje. Somos los que traemos palabra de aliento. Somos los que traemos palabra profética. Entonces ellos empiezan a conocer a Dios por medio nuestro. Pero no directamente. Como le pasó a Job. Entonces es una religión impuesta por más de que estés años dentro de la congregación. Tienes que conocer a Dios. Tienes que abrazar la verdadera cruz de Cristo. No puedes abrazar otra cruz que esa. Y este es el tiempo de que Dios está buscando a esas personas. A esos hermanos, aquellos que se vuelven realmente a Dios. Aquellos que dicen, mire, yo ya no quiero ser un malhechor. Yo ya no quiero tener una religión impuesta y ser solamente un cristiano de palabra. Y soy cristiano porque oro, porque leo la Biblia, porque veo el maná de los hermanos, porque veo predicaciones de otros pastores. Y entonces tienes una vida de apariencia, pero no conoces a Dios. Y cuando tú no conoces a Dios, Dios tampoco te conoce a ti. ¿Qué le dijo el Señor? Mira, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, hicimos prodigios, hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor, ¿qué les dijo? Apartado de mí, no los conozco. No solo dijo, hacedores de maldad, malhechores. O sea que, ¿me entiendes lo que es? Cuando Dios no te conoce, te cuenta como un hacedor de maldad, te cuenta como un malhechor. Estás en la cruz del malhechor, ni siquiera en la cruz del que tiene la conciencia de arrepentirse. Por eso es necesario de que conozcas a Dios,
Tienes que conocer a tu Padre. Tenemos que conocer a nuestro Padre para poder abrazar la cruz de Cristo y cargar esa cruz y morir a nuestra vida, morir a nuestros pecados, morir a nuestra concupiscencia, a nuestros deseos carnales y a todo aquello que nos aparte de la voluntad de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Tienes que tener un buen Padre, y el buen Padre es nuestro Jehová Dios de los ejércitos, aquel que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Tienes que conocerlo. La religión no te salva. La relación con Dios sí te salva, porque si conoces a Dios Padre, conoces a su Hijo. Y si conoces a su Hijo, lo amarás como amas a su Padre. Y si amas a su Hijo, entonces encontrarás y abrazarás la cruz y abrazarás la salvación, abrazarás la redención y la vida eterna. Amén, Señor. Yo no sé en qué cruz estás tú. Espero que en este mensaje reveas tu vida, diga, ¿en qué cruz estoy? La mayoría, mire, la mayoría de la iglesia está pasando por un proceso de la cruz por imposición. La religión. La iglesia está pasando por esa cruz, por la cruz de la religión. Está cargando una cruz de la religión. Por eso es que Dios está tratando con su iglesia, porque la iglesia suya se ha convertido en una iglesia religiosa, que no conoce a Dios, que no lo conoce realmente. Es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de conocer a aquel que crió los cielos y la tierra, aquel que antes de la fundación del mundo, como dice el Salmo, mi embrión vieron tus ojos. El Señor ya nos conocía a la perfección. Y el Señor ya había designado aún nuestros nombres. Él ya sabía qué era lo que tenemos que hacer. Pero Él no los obliga. ¿En cuál cruz estás? Ojalá que podamos abrazar la cruz de Cristo. Amén. Ojalá que podamos abrazar la cruz de Cristo. Vamos a orar. Amén, Señor. Vamos a orar. Oh, sí, Señor. Gloria a Dios. Santo eres. Bendito Jesús. Oh, Santo. Bendito Padre Celestial de la gloria. Oh, bendito Dios de los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, tu Hijo amado. Vamos ante ti una vez más, Señor. Señor, hemos entendido, Señor, que tú nos has hablado hoy. Y tal vez muchos están en distintas cruces, Señor. Algunos tienen posibilidades y otros no. Algunos, Señor, han elegido, Señor, el apartarse. Como ese malhechor que no hizo caso a la presencia de tu Hijo, sino que fue influenciado, Señor, por aquellos, por gobernantes y por, Señor, aún, digamos, por religiosos. Y aquellos religiosos, Señor, insultaban a Jesucristo y lo injuriaban. Y el espíritu de Satanás estaba sobre ellos porque dijeron las mismas palabras que dijo Satanás cuando lo tentó al Señor en el desierto. Tal vez muchos en este tiempo están siendo influenciados por esas voces. Y en el momento de cargar la cruz, tal vez decidan rechazarlo el Señor como hizo este malhechor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y eso lo llevó a la muerte. Tal vez algunos se encontraron en el camino y justo estaban mirando por curiosos. Y le fue impuesta una cruz que ellos ni pensaban que iban a llevar. Y se la hicieron cargar. Sí, Señor. Fue algo impuesto, fue algo religioso, no fue por decisión, sino que se lo impusieron. Y tal vez hoy están cargando una cruz que no la entienden. Y que para ellos es una carga. Sin embargo, el Señor dice que aquellos que están trabajados y cansados, que lleven su yugo, que es fácil de llevar. Y hay muchos que están llevando una carga que no la pueden llevar porque se les ha impuesto. Tal vez por ignorancia o por herencia
o por amistad le han impuesto una religión que no la entienden y no te conocen. Señor, y esto es tal vez en muchos. Yo te ruego, Señor, de que tal vez esa persona que está en esta situación se vuelva a ti y salga de la religión y se vuelva a ti, Señor. Se vuelva en amistad contigo, Señor, y te pueda conocer, Señor. Tal vez algunos están en el momento como el otro ladrón, Señor, en la que la conciencia lo llevó a tomar la decisión final. Y hoy dice, voy a decidir realmente por el Señor. Gloria a Dios. Y puedan abrazar la verdadera cruz, Señor. Puedan abrazar la verdadera cruz, que es la cruz de la salvación, de la redención, de la vida eterna. Y que puedan salir de la maldad, que puedan salir de la falsa religión y encontrarse contigo cara a cara, Señor. Y amarte por lo que tú eres, no por lo que tú puedes darle, sino por lo que tú eres. Porque la verdadera salvación viene por eso, Padre, porque realmente te conocen y te aman y puedan amar la obra de la cruz. En el nombre de Jesús, por eso, Señor, yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que han escuchado tu palabra. Yo suelto tu palabra a través de las redes para todo aquel que la vaya a escuchar en este tiempo o tal vez de aquí a unos días. Que esta palabra lo pueda golpear y sacudir y pueda elegir la verdadera cruz, Señor. Que pueda ser salvo él y toda su familia, no por imposición, sino por elección, Padre, por amor. Sí, sí. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo tu palabra. Señor, que el espíritu de esta palabra, la rema de esta palabra, pueda tocar los corazones, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Señor, bendice a tu pueblo, libera a tu pueblo, libera a los cautivos, a aquellos malhechores, Señor, que están escuchando esta palabra, que se puedan volver a ti como el otro, Dios mío, y arrepentirse y hablar con Dios y decirle que pueda estar en el reino con Él. Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, rompo todo yugo de malhechor, Padre. Ahora, Padre, todo pensamiento de maldad se cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe toda imposición de religiosidad. Toda religiosidad la reprendemos y la echamos fuera. Deshacemos toda obra de maldad, toda, Señor, incitación del mismo infierno, Señor, a hablar en contra de Dios, Señor, y que puedan llegar a perder su vida y su alma. Padre, ahora cerramos toda boca de león, Señor, todo susurro del enemigo, para que pueda hablarle el Espíritu Santo, así como le habló al otro ladrón. Y pudo entender, Señor, de que Él era el Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que tu pueblo pueda elegir la verdadera cruz. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza por siempre. En el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios, Aleluya. hermanos. Vamos a orar por las necesidades, hermano. Amén. Señor, te pedimos por la vida de Hernán, Señor, este joven, sí, Señor, aleluya, que nos ha pedido oración, que ha sufrido un accidente de moto aquí en la ciudad de Mar del Plata, Señor, y en este momento está con internación domiciliaria, Señor, porque no hay cama en el hospital, ahora, está politraumatizado, con fracturas, con cortes, con puntos, Señor, en el nombre de Jesús, y el dolor, Señor, es muy agudo, Padre, Señor, porque está en una internación domiciliaria, Señor, cuando tiene que estar hospitalizado, Padre. Creemos que tú eres un Dios de poder, Él ha salido de Él, de pedir oración, Señor. Yo te pido, Padre, que tú lo visites en este tiempo, Padre. Visita sobre todo su corazón para que tú le acerques ahora, la salvación a este joven, Padre. Ahora, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, y luego, Señor, si tú quieres, Señor, ayudarle, Señor, en esta prueba, Señor, esta dolencia, en este accidente, Padre. Sálvalo. Señor, para que Él pueda sanarse, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor. Tu mano poderosa, Señor, esté sobre la vida de este joven, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Seguimos orando Dios. Por la vida de Ramón Peranzi, Señor, por esa operación que a él le han hecho y ha tenido ahí, Señor, alguna complicación, Jesús, Señor, que se han soltado los puntos.
internos de su estómago, Padre, y eso ha dado lugar, Señor, y riesgo a sufrir infección, Señor, a que el líquido, Señor, pueda drenar, Señor, no de una forma correcta. Señor, yo te pido que, así como tú lo asististe en esta operación, operes un milagro en la vida de este hombre, para que no tenga ninguna complicación y pueda, ese posoperatorio lo pueda pasar, Señor, lo mejor que se pueda, Padre. Tu mano poderosa lo asista, Señor. Tu Espíritu Santo esté tomando control y dominio, Padre. Abre puertas, Señor, en la vida de Mariela, también laborales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Dale el trabajo que ella necesita para el sustento de su casa. Un trabajo digno, un trabajo, Señor, conforme a un hijo tuyo, Señor. Tú abrirás una puerta importante para la vida de mi hermana, Señor, para que ella pueda proveer, Señor, para todas las necesidades de su casa y de su familia, Padre. En el nombre de Jesús, oramos también por la vida de Cielo, Señor, en ese problema, Señor, en esa tenencia. Señor, la justicia le ha otorgado la tenencia a su padre, a sus abuelos, Padre. Señor, hay ahí un problema, una confrontación, una contienda con la vida de su mamá. Te pedimos que tú intervengas, Señor. Tú eres un Dios de justicia, Padre. Señor, tú harás justicia con esta familia, Padre. Conforme a tu voluntad, sea, Señor, hecho, Padre. Señor, guarda la vida de esta criatura, esta adolescente, Padre. En el nombre de Jesús, seguimos orando por la vida de Claudio. Señor, creemos que tú eres un Dios de poder y tú así lo has demostrado, aunque tú no tienes que demostrar nada, Señor. Tú no tienes que demostrar, Señor, que tú eres un Dios poderoso, que tú tienes poder para sanar, para liberar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias, te agradecemos, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de Claudio y en toda su familia, Señor. Trae esperanza, trae fortaleza del cielo, Padre. En el nombre de Jesús, seguimos orando por la vida de María, por esa tomografía computada que le han hecho de su cerebro, Señor, para ver qué es lo que a ella le ha pasado, Señor. En el nombre de Jesús oramos por ese síndrome de repercusión general que ella está teniendo, Padre, para que tu mano poderosa pueda sanarla, Señor, ya que ella ha entregado su corazón, Señor, a ti, Señor. Es una almita que está en tus manos ahora, Señor. Te pedimos que si es tu voluntad, tú hagas un milagro en ese cerebro, en esa mente, Padre. En el nombre de Jesús oramos por el esposo de Florencia, Maximiliano, Señor, porque está con sospecha de COVID. Señor, aunque él tiene algunos síntomas, aún no se ha hecho el hisopado y no sabemos, Señor, si él lo tiene, Padre, pero sea lo que sea, Padre, te pedimos que intervengas sobre la vida de Maximiliano para que tú ministres sanidad, para que esos síntomas, Padre, desaparezcan ahora en el nombre de Jesús, de él y de toda su familia. Trae fortaleza, Padre. Te pedimos, Señor, también por la vida de Estela, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, también que está pasando el COVID, Señor, en este momento. Tu mano poderosa esté sobre la vida de mi hermana, ahora, fortaleciéndola, Dios, Señor, para que pueda ser leve, para que pueda no tener ahora, secuelas, Dios, este virus en su organismo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. También te pedimos por la vida de Eduardo Figueroa, es un hermano que está en Madariaga, Señor. Sí, él Señor, y su esposa y su familia han dado COVID, positivo, Señor, de COVID, Señor. Su esposa es enfermera. Padre, yo te pido que intervengas ahora, Padre, con un milagro, Señor, sobre la vida de Eduardo y su familia. Señor, ahora comienza a tocar sus vidas, Señor. Ahora, Dios, comienza a sanar, Señor. Saca todo virus, Señor, de su organismo, Padre. Señor, tu mano poderosa esté sobre todas las cosas, Señor, sobre la vida de su esposa, Señor. Trae convicción, Señor. Salva a esta familia, Padre. Trae paz, Señor. Trae sanidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por todas las personas que están pasando este virus, Señor, Señor, familiares de mis hermanos, vecinos, sí, hermanos de la fe, Señor, aún, Señor, personas que han partido, Señor, de esta tierra, Señor, oramos por su familia, Señor, para que tú puedas traer paz, puedas traer consuelo, Señor, la familia del doctor Martín, Señor, para que tú traigas fortaleza, sí, para que levantes sus brazos. Ellos se han dejado de comunicar, pero sabemos que están pasando un mal momento, Señor, no encuentran consuelo, Padre.
Padre. Señor, yo te pido, En Padre, el que nombre tengas de piedad y Jesús. misericordia sobre sus vidas, que los Aleluya, asistas sí, a través de tu Señor, Espíritu Santo, que bendícelos ahora, puedas Dios. derramar sobre sus Ahora, hogares, Dios. sobre sus vidas, Señor, En esa el paz, nombre de Jesús. esa paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Señor, Padre. en el nombre Señor, de que tal vez Jesús, nada, ahora, Dios. nada de este mundo pueda dar esa paz, Señor, que es una paz, Señor, sobrenatural, Señor, que pueda consolar, que Sí, pueda traer Señor. sanidad en sus corazones, Señor, este tiempo de pérdida, Señor, y de partida de sus familiares, Padre. Señor, En el nombre de bendice la Jesús. iglesia de Jesucristo, Señor. Dale esperanza, Señor. Renueva la esperanza, renueva tu misericordia, Padre. Que realmente podamos el nombre estar de Jesús. enfocados, Señor, hacia la cruz de Cristo, Señor. Aquella, Señor, que trae salvación, que trae vida eterna. Señor, no hay otra cruz más importante que la cruz de Cristo, Señor, en la que nosotros debemos morir cada día, Señor, a nuestra vieja vida, Señor, para poder ser resucitados en ti, Señor. Tú Aleluya, traes vida Señor. y vida en abundancia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Señor, bendice la vida de cada santo uno de mis sea, hermanos Señor. en esta hora. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos en todo, Señor. Ponemos esta semana en tus manos para que tú bendiga la vida de sí, cada Señor. uno de mis hermanos que están escuchando, Señor. Sean bendecidos En el a nombre través de de esta Jesús. palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén, Y amén, y amén. Señor. Gloria a Dios. Gloria Señor. a Dios. Gloria a Dios. El Aleluya, Señor nos Señor. bendiga Gloria a Dios. grandemente. Sí, Señor. Los amamos en Cristo. Amén. Que puedan terminar bien este fin de semana y bueno, y que mañana comience una Amén, semana nueva, Señor. Gloria que a sea Dios. con toda la bendición de Dios, que Dios los acompañe, que les dé fuerza, fortaleza, Sí, que Dios Señor. prospere sus vidas, que abra puertas de trabajo para aquellos que se le han cerrado las puertas, Amén, que Dios amén. esté supliendo Amén. cada una de todas sus necesidades. Sí, Señor. Confiemos que Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor y de que Él está atento a las Gracias, oraciones Señor. de sus hijos. Así Gloria que a los Dios. amamos en Cristo. Amén. Y Los nos veremos, si bendecimos, Dios hermano. quiere, el martes. Amén, amén, amén. Los bendecimos a todos, iglesia. Amén. Amén. Dios Gloria los a bendiga. Dios.